Buenas tardes y bienvenidos. Para quien haya sido puntual, aquí estamos por lo menos mostrando la primera de las diapositivas que presentaremos en el DLL de hoy. Y aquí, no sé si se ve también en la imagen, estoy César Rufo, narrando y explicándoos este contenido. Espero que sea interesante para todos vosotros. Mientras se incorporan los distintos participantes, vamos a ir haciendo pues una breve exposición del equipo. Lo hemos precisamente situado en un contexto de máquina, una máquina donde podemos ver un montón de servoaccionamientos, un montón de señales, un montón de procesos de alta velocidad, que es precisamente en los entornos donde el M262 se mueve a sus anchas. El equipo, ya lo veremos en sus prestaciones, es muy potente y abarca muchísimas posibilidades que veremos, especialmente las más interesantes que creemos que son todas las que se relacionan con las comunicaciones y las que nos aportan un montón de posibilidades. Aprovecho para comentar que los micros en principio estarán deshabilitados por defecto, pero la idea es que si alguien necesita hacer alguna pregunta, alguna observación al hilo de lo que estemos presentando, pueda intervenir y así reaccionaremos dinámicamente y entablaremos una conversación fluida y espero que también sea provechosa para precisamente el desarrollo de esta presentación. Aprovecho también para comentar que si bien el M262 incorpora adicionalmente posibilidades de comunicación en el bus CANopen, no lo hemos tratado en esta ocasión por centrarnos más en todo lo que es el mundo Ethernet y todo lo que ahí pues se cuece, ¿no? Porque, bueno, CANopen también es un bus de máquina, tiene aplicaciones, pero quizá hoy en día se está ya moviendo más hacia el mundo Ethernet por muchas otras razones, como por ejemplo la facilidad de instalación, la disponibilidad, en fin. Bueno, como ya han pasado varios minutos y me imagino que esta transparencia la tenéis más que vista, vamos a pasar a la siguiente, donde por lo menos, aparte de saber que estamos abordando el tema del M262, pues ya veremos el contenido de lo que nos va a esperar a continuación. Y tenemos en nuestro índice pues unas preguntas que nos hemos hecho como ¿qué protocolo utilizamos? Esta pregunta la he utilizado sobre todo de comodín, porque bajo ese paraguas pues hay otras muchas respuestas, no solamente al protocolo, sino a aprovechar también, y motivado por esa pregunta, a presentar, ya digo, todas las características y las prestaciones y la potencia de nuestro M262 para así, pues eso, irnos respondiendo también un poco al hilo de esas preguntas, cómo canalizar y cómo abordar nuestras comunicaciones. Veréis que hay también en el siguiente apartado una mención a una funcionalidad nueva de Machine Expert, es el Machine Assistant. También pongo algunas palabras y algunas siglas, root, NTP y FDR, que abordaremos también. Veremos también el tema de la mensajería contra la exploración periódica, también conocida como IO-Scanning. En el IO-Scanning, pues bueno, ya estamos más acostumbrados y familiarizados con ese sistema, pero también veremos una comparativa, o más que nada en este caso nos enfocaremos en presentar las opciones de mensajería y en canalizarlas y gestionarlas, como dice también el texto y el enunciado de la presentación de hoy, en gestionarlas de la mejor manera posible. Y el apartado siguiente aborda el tema de la depuración, porque claro, normalmente funcionará, pero cuando no funcione, ¿cómo encaramos esas dificultades que se nos surjan? Pues ahí veremos un poco las claves para salir airosos del trance y vencer esas dificultades que nos puedan surgir. También, como gestión de comunicaciones, nos centraremos en un caso más práctico y enfocado a variadores. Es también ahí donde queremos hacer pues, una exposición de algunas posibilidades adicionales, no solamente las que nos brindan las plantillas, sino también pues, un control más personalizado y más de tratamiento de los casos posibles de emergencia. Es decir, yo trabajo
porque precisamente la comunicación así me lo permite, en comunicaciones Ethernet, pero si esas comunicaciones, por lo que sea, no funcionan, pues necesito algo que a modo de grupo electrógeno no me deje tirado, ¿no? Entonces esto sería un control en manual clásico de toda la vida en los variadores y que veremos cómo compaginar ambos, sobre todo porque hay que hacer unas pequeñas adaptaciones en las configuraciones para que todo funcione correctamente. Hay además, dentro de las múltiples posibilidades, unos casos especiales que también he enumerado aquí, como puede ser un control de PID y el control de par. Si en un momento dado quisiéramos trabajar con el variador en modo de par, pues tendríamos también que hacer una serie de juegos para hacer compaginar unos con otros, y eso también habría que abordarlo de forma separada. Y también un manejo de bits extra, lo he llamado en la palabra CMD, porque ya lo veremos dentro de la parte de WebVisu, con lo que controlaremos nuestro dispositivo, pues hay otros resquicios que en un momento dado pues podemos aprovechar para pues tener más posibilidades y sacarle todavía, si cabe, más jugo a nuestro producto. Como no podía faltar, también tendremos una parte de práctica donde veremos esto ya con un M262, en este caso, a diferencia de los anteriores que también he podido tener, en vez de decantarme por el equipo M262 más potente y con Sercos, esta vez he elegido justamente al chiquitín de la familia en la parte de Ethernet más simple, pero no por ello deja de ser también igualmente capaz y, como veremos en la presentación, aborda problemas y los encara con facilidad y solvencia. Vale, creo que ya entre la presentación y la introducción, todo, estaremos un nutrido grupo de oyentes y sin ir más lejos, empezaremos ya con lo que es la presentación. Bien, pasaremos a la siguiente transparencia entonces. Y nos preguntábamos qué protocolo utilizamos. Bueno, sobre todo ya decía, nos vamos a basar en Ethernet y en el mundo TCP/IP. Tenemos 3 puertos de entrada en el equipo, aunque parezcan solamente 2, como vemos aquí, ahora los enumeraremos. Está el puerto USB, que aunque sea medio físico USB, en el fondo por su interior corren tramas no diré modus TCP/IP, porque no, pero en un momento dado ya veremos cómo sí también atraviesan por ahí, sino que es protocolo de machine, protocolo submachine o machine expert, como denominamos actualmente. Esas tramas, pues luego se canalizan, como veremos, pero quiero que en esta transparencia tengamos claras las puertas de entrada a nuestro equipo. Cualquiera de estas tomas nos puede servir para conectarnos en línea contra él y así programarlo. Entonces, quería hacer hincapié en la IP fija, además, que tiene. Se puede hacer un cambio, pero es demasiado, un poquillo más enrevesado, quiero decir. Si no queremos la que viene por defecto y además así universal, es esta IP. Cuando nosotros conectamos el cable, además tenemos que ver obligatoriamente, para llevar a buen puerto la conexión, este icono en nuestra barra de Windows, en la zona donde están los iconos. El puerto Ethernet 1, que puede ser Sercos o no, en la CPU que tenemos hoy aquí es Ethernet normal. Y luego en el puerto 2 tenemos Ethernet a 1 giga y con Rapid Spanning Tree Protocol, que quieren decir las siglas. Lo que, pongo aquí pregunta, ¿anillo? ¿Se podría hacer un anillo? La respuesta es sí. Efectivamente, podríamos establecer un anillo de Ethernet. Bien, por si fuera poco, aparte de la CPU, tendríamos hasta en las CPUs mayores posibilidad de añadir hasta 3 extensiones TMS4, que es, ya lo veremos más explicado adelante, módulos expansibles y también con una asignación de direcciones, como veremos a continuación. El más pequeño de la familia, el que ha aparecido recientemente, va a aparecer recientemente, el M05, que es una CPU pequeña de Sercos, tendrá solamente una de las extensiones admisible, no podrá tener todas las prestaciones. Bien, tenemos, como decía, un montón de servicios a nuestra disposición. Aquí he recalcado los más llamativos y los que son más punteros en nuestros tiempos, como por ejemplo son todas las cuestiones relacionadas con la ciberseguridad, todo el tema de certificados, todo el tema de cifrado de comunicaciones,
En definitiva, para evitar que pues, seamos vulnerables, ¿no? También tenemos el protocolo MQTT y para máquina. Los servicios de OPC-UA, que como tengo recalcado aquí, depende de las CPUs, serán solamente como servidores. Es decir, nos van a hacer preguntas nada más, no podremos preguntar nosotros desde el PLC. Y pongo aquí las CPUs 0X y 1X, eso lo veremos en las referencias luego en la tabla, quedará claro, porque esto mismo da lugar a una transparencia posterior donde se ve todo explicado en formato tabla. Y ya digo, en las siguientes, en las que son 2 y 3X, las que son 20 y algo y 30 y algo, ahí sí que tenemos posibilidad de hacer tanto cliente como servidor. Es decir, no solamente que nos pregunte, sino nosotros tomar la iniciativa de hacer esas preguntas a otro equipo. Podría ser incluso también otro M262, preguntar desde otro por OPC-UA por los datos. El típico explorador de entradas-salidas, es decir, el IO Scanning, y luego servicios de HTTP, de clientes DNS, el RSTP que ya hemos comentado, los envíos de correo y además en este M262 lo que tenemos son precisamente, como decíamos, dentro de la ciberseguridad, certificados seguros con, bueno, pues no abiertos y eso hace que también nos diferencie de sus hermanos más pequeños a la hora de esa seguridad en el envío. El FTP, la transferencia de ficheros, File Transfer Protocol, tanto a nivel de cliente, es decir, nosotros podemos pedir por un fichero en alguna parte del mundo IP, tanto como servidor, es decir, alguien nos pide un fichero y nosotros se lo servimos. Y tenemos los protocolos, como decía, en Ethernet IP, Modbus TCP, también los puertos serie, los hemos citado aquí, por lo menos por tener una referencia, ya que hablamos de comunicaciones en general. Y también nos mencionaba antes el Canopen como maestro, pero en esta presentación sobre todo nos vamos a centrar más en la parte de Ethernet. Pero bueno, son servicios que están disponibles en las CPUs, como vemos aquí. Esto es una vista que os he hecho tabular de esto mismo que os acabo de contar ahora. Y aquí vemos todas las casillas y la estructuración de las gamas, ¿no? Tenemos las L10, las que son L10 y L20, las L tienen el puerto 1 en Ethernet normal y las M son de Motion, esta M es de Motion, y aquí ya tenemos cercos. El puerto 1 está con el color rojo que habéis visto en la imagen anterior de la CPU y esto quiere indicar que el puerto está fundamentalmente asociado a cercos para el Motion. Y como veis, cuando yo me refería a las CPUs teníamos como 0X, porque aquí puede ser un 5 para todas las CPUs que llevan el cercos. De alguna forma esta 5 se podría asemejar a una S, de regla mnemotécnica, poco, y así nos diría claramente que estamos con una CPU de cercos. Y las que empiezan por 0 o por 1, incluso esta también, vemos que carecen, por ejemplo, de la parte cliente, de determinados servicios, un poco pues por diferenciación y por la potencia del CPU, porque llega a menos recursos, en definitiva. Precisamente lo veremos a continuación, además. Bueno, esta es una tabla, ya quiero indicar que os sirva de resumen y, bueno, como tenemos muchas más cosas, pues pasaremos a los siguientes temas más que... seguimos con la pregunta y, bueno, ¿y qué protocolo utilizamos? Pero vamos por IP, hemos dicho, ¿no? Vamos a centrarnos en la parte de Ethernet. Entonces, lo primero que también queremos es que tengamos una IP y sea clara y esté establecida. Entonces, hay una cuestión recurrente que nos llega cuando hacéis las conexiones y es precisamente como que las IPs o no se toman o, bueno, hay cosas que os dificultan esa conexión contra los equipos. Bueno, aquí se ve claramente cuando un equipo toma una IP y cuál es. Nosotros solemos aconsejar que, claro, hay que llegar primero a conectarse, ¿no? Pero para tener claro cuál es, una vez conectado en línea y abierta la pestaña de la conexión correspondiente, nosotros tenemos que ver la IP que ha asumido, porque el fichero post puede hacer que todas estas configuraciones que tengamos en el programa se invaliden. Esto, bueno, pues bien tratado, por supuesto, es una ventaja, pero hay que tenerlo en cuenta. Os he dejado aquí también una pregunta frecuente donde hay una necesidad de editar
precisamente este fichero de post para habilitar una serie de servicios interesantes, porque de lo contrario no llegaríamos a ello. Y luego también hay pues, reglas que nos impiden, por ejemplo, tener direcciones IP pues, que entren en conflicto con lo que ya asignamos por los puertos. Entonces, todo lo que son direcciones IP del tipo 200, o sea, 192, 168, 200, cualquiera que sea el resto, esas IPs no las van a dejar poner. Y también, para evitar conflictos con las expansiones de las tarjetas de Ethernet, con las TMS que llaman, también las 2 punto algo también están prohibidas. Aquí precisamente vamos a hacernos una aclaración de cuando no tenemos nada establecido en el PLC, cómo llegamos o cómo podríamos acceder y conectarnos contra el equipo, ¿no? Entonces, las asignaciones de las IPs vendrían determinadas por los últimos bytes de la MAC, el quinto byte, MAC 5 lo he llamado, y MAC 6, en el puerto Ethernet 1, y en el puerto Ethernet 2 también, pero del puerto, o sea, de la MAC correspondiente a su puerto. Cada uno de esos dos puertos tiene un numerito distinto. Como veis aquí, pueden ser consecutivos o más o menos consecutivos. Y la forma de asignarlo es 10-10 para la primera, con lo que resulte, y 10-11 para la segunda, con lo cual no entran en conflicto. Y como veis aquí, aunque lleguemos al máximo de los recursos, nunca tenemos redes que puedan pisarse unas contra otras. Las direcciones IP nunca pueden estar en la misma red. Y las máscaras que toma por defecto siempre son 2 veces 255. Vale. Hablábamos de recursos anteriormente y esta tabla quiere presentaros precisamente las potencias de cada una de las CPUs que nos van a marcar también la pauta de con quién quedarnos en cada momento en función de nuestras necesidades. Depende de lo grande que sea la máquina, de la cantidad de señales que tengamos, de la necesidad que tengamos de hacer ese ciclo de scan de todo nuestro programa más o menos corto, pues así elegiremos una CPU más o menos potente, como habíamos visto. Esta tabla muestra justamente a la máxima capacidad de dispositivos que podemos llegar. Si veis, una CPU más grande nos permite llegar, como la comparativa aquí entre la L10 y la L20, nos permite llegar cuando bajamos incluso este concepto del RPI, como digo aquí es Requested Packet Interval, el intervalo entre dos peticiones consecutivas de comunicación. Aunque las hagamos mucho más rápidas, precisamente lo que nos agiliza es la comunicación y al ser una CPU más potente nos permite llegar a más dispositivos en nuestra red. Claro, diréis, sí, en una red podemos poner hasta 250 y no se solapan por las direcciones, ya. Pero precisamente aquí tenemos un límite. Tenemos que llegar hasta una serie de equipos y tampoco vamos a explotar al máximo porque luego también están los tiempos de esas peticiones que nos ocupan el ancho de banda de los recursos. Entonces, tenemos que poner un límite que, bueno, pues está condicionado también por cada cuánto espaciemos las peticiones sucesivas. Pero tened en cuenta que en 20 milisegundos tenemos que meter 128 paquetes de ida y 128 paquetes de vuelta. Son preguntas y respuestas. Y a los 20 milisegundos siguientes vuelve a pasar lo mismo. Entonces, los tiempos de respuesta primero de los esclavos tienen que ser además muy rápidos y, bueno, si hacéis las cuentas ya veréis que quedan tiempos de ya prácticamente microsegundos, ¿no? Entonces hay que ser muy rápido en Ethernet para preguntar y responder las dos cosas. Bien, el tema también de, pues no solamente por el mundo de esclavos, sino a la hora de gestionar ejes, que es el mundo típico de Sercos. Aquí vemos igualmente esta tabla. Voy a pasar la transparencia porque en la siguiente la tenemos, pero ya en castellano, ¿no? Los tiempos de ciclo de Sercos. Y vemos precisamente el tiempo de ciclo de Sercos, que es en el tiempo en el que escaneamos a todos los equipos del bus. ¿Vale? Entonces, nosotros hacemos un barrido aquí cada milisegundo. Sercos es muchísimo más rápido y lo que nos da es, claro, para CPUs pequeñas podemos llegar a un límite relativamente bajo de ejes, pero también la gestión de un eje lleva a lo suyo. Tenemos que barrer
cada 250 microsegundos, diríamos, en definitiva. Cada uno tiene como, si dividiéramos el milisegundo entre los 4, pues como 250 microsegundos para cada uno de ellos, ¿no? Y además, 2 dispositivos adicionales, si acaso, para también mandar sus comunicaciones. Es decir, tenemos que reaccionar muy rápido y, como vemos en determinadas ocasiones, no por el hecho de aumentar ese tiempo de ciclo del bus, nos da para procesarlo, lo que es el tratamiento de las tareas que tenemos que abordar, para poner más ejes que quepan, seamos más potentes, entre comillas. No nos da, simplemente nos da para otras cosas que no sea un eje. Eso sí, nos añade esos recursos al hecho de ganar estos milisegundos al tiempo de ciclo del bus. Bien, en la conexión contra un M262, típicamente, como decíamos, por defecto, a mí me suele gustar utilizar el puerto USB, de hecho es como estoy conectado ahora contra él. Y aquí, a diferencia de otros protocolos, aquí veis, he hecho una tabla resumen de todos los protocolos que abordamos, perdón, de todos los puertos, no protocolos, sino puertos, también protocolos hay, pero cada uno lleva sus puertos de uso. Viene muy bien, sobre todo cuando tenemos que abordar las aperturas de los puertos en los routers. Este resumen espero que os sea de utilidad para ello, precisamente. Y estos puertos son los típicos que manejamos cuando tenemos, pues eso, comunicaciones por el protocolo de Machine Expert, ya sea bien por pantallas o sea bien por el propio antes Show Machine contra otras CPUs. Lo que tiene de particular este puerto USB es que para ese uso se ha reservado este puerto específico, el 11740, que como veis es sumarle 10.000, fácil de recordar. Y como os decía también al principio, cuando nosotros nos conectamos contra el equipo, tenemos que ver el icono de USB y esta pantalla, si desplegamos la parte del status, esto es la parte del diagnóstico, tenemos que ver que esto se conecta, porque si no, veis que aquí ha establecido en el remoto, es decir, en el PLC, toma la dirección 201 y nosotros en local IP desde nuestro PC tomaremos la dirección 200.2. Y con esto establecemos el diálogo entre un equipo y otro. Vale, hay, ya digo, una enumeración que os pueda servir para cuando tengamos que abordar las aperturas de los puertos. Y aquí es lo que se suele hacer cuando nos conectamos en línea. La elección aquí tiene que ser por este protocolo especial porque es lo que nos cambia también a su vez el puerto. Es dirección IP fast TCP. Le ponemos la dirección que sabemos que tiene nuestro equipo y normalmente cuando le damos prueba nos detecta y aparece aquí en la tabla. Entonces, bueno, eso lo veremos en la parte práctica y para que sirva también en esta transparencia para el uso futuro y las conexiones contra el equipo, pues que os sean más fáciles. Bien, tenemos una serie de límites también, hablábamos antes, y ahora lo haremos por la parte de los servicios, no solamente de la parte de los puertos, sino por los servicios de cada uno de ellos. Cada una de estas cuadrículas o cada uno de ellos, de estos servicios, es un recuadro como independiente. Como dice aquí, cada conexión administra su propio conjunto de conexiones. Es decir, por el hecho de tener 8 conexiones en Sound Machine, no nos está gastando de ningún otro recurso por aquí. Tenemos como servidor Modbus, quiere decir que si yo soy servidor Modbus, una pantalla o algún otro equipo que también hable Modbus me puede hacer preguntas y yo puedo establecer conversación como hasta con 8 a la vez. Esa conversación es como ahora con vosotros, pues yo soy vuestro servidor en este caso y vendría a ser como, pues eso, que puedo tener N conexiones. Aquí la capacidad, obviamente, este equivalente nos lo da la propia tecnología de la conexión que tenemos y llega hasta un máximo de conexiones simultáneas para atenderos. Como cliente, soy yo el que os hace preguntas a cada uno, soy yo el que os haría preguntas a cada uno y podría mantener conversaciones como si yo tuviera 8 bocas, no las tengo, lamentablemente, o no sé, pero hablará hasta con 8 de vosotros a la vez. Esa es la parte cliente, la parte en la que yo tomo la iniciativa de una comunicación y abro el canal para hablar. Desde la parte de un explorador de entradas y salidas de Modbus TCP tenemos 64 y lo mismo para el Ethernet IP.
si os dais cuenta, precisamente lo que hemos visto antes, ese 128 máximo es la suma de ambos. Podría hablar con los 128 equipos a la vez, cada uno de ellos en su parcela correspondiente. Además tendríamos hasta FTP, donde alguien me pide un fichero y yo lo voy sirviendo. Tendría hasta 8 conexiones posibles. La parte del servidor web, este es el servidor web, que hace servidor web, no visualización web que vemos aquí abajo. Este servidor web es el integrado, las páginas web que tiene el propio autómata por sí mismo, donde podrían llegar a preguntar por datos y ver distintas informaciones hasta 10 usuarios a la vez. Es potente y además vemos aquí las 8 conexiones que tendríamos del protocolo de Machine Expert. Aquí cuentan en los 8, una descontaríamos por ejemplo del PC, el Software Construction Machine Expert, trazado, que son las trays, cuando hacemos gráficas, cada gráfica que tracemos contaría como una conexión. Visualización web es la parte que conocemos más como WebVisu, yo la suelo llamar WebVisu. Y el dispositivo HMI serían, por ejemplo, pantallas comunicando por protocolo Show Machine, protocolo Machine Expert. Entonces, tenemos que tener en cuenta este límite de 8 conexiones a la vez. ¿Y qué ocurre si nos pasamos? Pues que aplicamos las normas que tenemos aquí escritas. Lo mismo al que toque de servidor, que son todos, o cliente cuando tengamos posibilidades en las CPUs potentes, como dijimos, de ser también a su vez clientes. Vale, pues vamos a ver también unos detalles adicionales en la parte de Ethernet IP, porque además tendríamos, igual también sucede en la configuración de Modbus TCP, podemos declarar como una zona adicional, hay una FAQ donde explico precisamente para el tema de las peticiones de IOScanning, no queremos tampoco entretenernos mucho en este tema hoy, pero sí dejar claro el concepto de que hay como una especie de recurso de zonas, que pueden ser entre 20 y 120, es como un mapa aparte, una isla de memoria de palabras MVs dobles, donde nosotros podemos configurar ese intercambio también de datos por otro canal aparte. Esto tendríamos que generarnos un EDS para facilitar la escrutación de estos recursos. Y hombre, 20-120 palabras tampoco da para mucho, pero a veces justamente te sirve para que ese intercambio pequeño y periódico que tienes que hacer, pues en vez de complicarte un poco más en hacer mensajería explícita, pues la pones aquí como implícita y el propio procesador se encarga de hacer los intercambios y no tienes que hacer programas, simplemente una pequeña configuración y salir adelante. Vale. Pues ya llega por fin, yo creo, ya que hemos expuesto un poco todos los recursos que disponemos, de IPs, de protocolos, de todo. Y cuando abordamos una comunicación contra un equipo, por ejemplo, ¿por cuál nos decantamos? ¿Por Ethernet IP o por Modbus TCP? Bueno, pues yo inclinaría más la balanza en el caso del Ethernet IP porque aquí, en esta ficha de parámetros definidos por el usuario, al igual que sucede también en Canopen, de otra forma, las configuraciones son distintas, pero sí que nos da una posibilidad de realizar determinadas configuraciones que se cargan al inicio, son parámetros de inicialización efectivamente, y que gracias a ellos nos aseguramos de que la configuración y la comunicación se establecen como nosotros queremos. Luego explicaremos en detalle esto que aquí he apuntado, entraremos en la explicación de cada uno de esos ítems y lo veremos en profundidad. Otra de las posibilidades, ya decía en el índice de partida, que es la del descubrimiento de equipos. Tenemos posibilidad de hacer una, pues eso, escrutación de todo lo que son los equipos que tengamos enganchados en la red. Ahora haremos también en la parte práctica un ejemplo. Porque, bueno, simplemente con cablearlos, el PLC se va a encargar de, mediante este recurso del descubrimiento de equipos, buscar esas IPs que haya asignadas y en un momento dado, esos equipos los podemos añadir. Imaginaos aquí, por ejemplo, estábamos barriendo un equipo que teníamos el maestro de Ethernet
teníamos el Sercos Master y aquí, cuando hemos hecho el descubrimiento, pues conectado casualmente a este puerto, teníamos un servo. Pues nos desconectamos de línea también, o sea, no solamente en stop, sino nos desconectamos de línea y lo añadimos con facilidad una vez que hemos escrutado precisamente todos los equipos que hay. Para redes grandes especialmente, pues viene bien, localiza varios y, bueno, pues los añade con facilidad. Otra cosa muy importante es la parte de enrutamiento, ya que tenemos una gran potencia en la comunicación de los M262. Aquí he dejado una arquitectura en la que se establecen varios niveles para, bueno, pues distribuir todo el tráfico y distribuir toda la carga de cada uno de los programas. Imaginemos que hay un cabecero central, que incluso puede ser con una tarjeta adicional, como vemos aquí, una TMS S4. Esta es una red más que añadimos a las 3 que teníamos en nuestra CPU. Y esta, por ejemplo, a lo mejor la utilizamos para que, ya que ha centralizado todas las variables de todo el resto de la planta, pues esto finalmente lo sube a la escala. Ya tenemos un único punto de acceso por aquí. Y de todas formas, lo que sí tenemos mediante esta casilla mágica que permite habilitar el reenvío de las IPs es que pertenezcamos a la red que pertenezcamos, tengamos conexión contra el último de los equipos, aunque se encuentre en un rango de redes distinto. Esta magia la hacen estas tablas y otro comando que veremos en la transparencia a continuación, precisamente para llegar a los lugares más recónditos. Desde aquí el PC, yo he llegado a hacer la prueba precisamente para... Bueno, me conecto contra un M262 y aguas abajo tengo los ATV340. Pues mediante un solo cable, en este caso sería el de USB del PC contra el 262 y luego por Ethernet contra el variador, mediante un solo cable, ya digo, yo estoy conectando con todos los dispositivos a la vez. Bien, el principio de aquí es justamente, como veréis, si analizamos un ejemplo de los que llegan, para llegar a los equipos que están en la 172.16.1 y no personalizamos ya, lo ponemos con un 0, aquí tendríamos esta IP que sería la 1, pero aquí abajo obviamente estarán las siguientes o más o a saber. Tiene que haber alguna otra, pero para no personalizarla, que puede ser cualquiera, le ponemos un 0 con la máscara de red que toca y la pasarela ponemos la IP justamente de quien esté aguas arriba y a quien nos encontremos que hace la canalización. Y aquí lo mismo. En este caso ponemos la 10.100 y ponemos a quién nos encontramos en nuestra ruta. Claro, este es un caso particular porque como de aquí tenemos que atravesar a este para llegar a este, tenemos que poner primero y último como vemos, pero entre medias también tenemos que poner el salto que falta. Entonces aquí tenemos que poner el último al que llegamos, pero lo canalizamos por la pasarela de aquí de salida, la 172.16.3.1. De ahí la pasarela. Entonces siempre ponemos a través de quién canalizamos y el destino final al que llegamos. Vale. Lo dejo sobre todo como ejemplo y para que os sirva de referencia. Obviamente luego en la práctica las IPs a lo mejor no coinciden, pero ya por lo menos tenéis algo en lo que basaros. Y para llegar, como decía, desde la conexión con el PC, cuando estamos en línea típicamente vemos este marcado. Pero si queremos llegar al ATV340, en este caso que vamos a elegir para comunicación, pues necesitamos añadir una ruta, en este caso, yo el variador lo tengo puesto en la 0.11, lo veremos en la práctica, entonces necesito poner en mi PC un añadido de la ruta de que cuando yo canalizo por la 201, es decir, desde aquí, desde el PLC, salga hacia esta 192.168.0 lo que sea. Esto, juntamente con la casilla anterior de habilitar el reenvío de IPs, me va a permitir que yo, como digo, he de utilizar el cable típico serie, que en este caso lo voy a utilizar también además, pero como alternativa lo quería mostrar porque con esto os podéis conectar y llegar, ya digo, con un único cable. Esta es una imagen que os quería mostrar para que veáis cómo queda precisamente. Porque, ya digo, en la práctica hoy no lo vamos a poder realizar. No voy a poder establecer este enlace, esta
este comando, no voy a poder escribirlo, pero sí que en el momento en el que yo tenía disponibilidad para escribirlo, pues cuando lo hice quedaba así y lo dejé capturado para por lo menos enseñároslo. Vale. Otro de los añadidos que tenemos disponibles en nuestro poderoso M262 es la parte del Network Timing Protocol o NTP, abreviado. Entonces, cuando tenemos que ajustar a todos los equipos en la misma hora, dentro de toda una red, siempre tenemos un dispositivo al que, bueno, pues le hacemos esas preguntas. A veces tenemos que recurrir al exterior, pero aquí, gracias a las potencias del M262, pues no haría falta llegar a salir al exterior, sino que él mismo, habilitando este servicio, podríamos formularle la pregunta. Ya digo, además hay un ejemplo ya hecho, simplemente cambiarle la IP a lo que tenemos en el ejemplo de Show Machine y se realizan peticiones a través de un WebVisu que hay habilitado y nos facilita la IP, sí, nos facilita la hora ajustada perfectamente para sincronismos que tengamos que hacer. Otra potencia que siempre la he comentado en muchas presentaciones, pero no hemos llegado a veces a profundizar suficientemente en ella, es la sustitución rápida de dispositivos, el Fast Device Replacement que llaman. También lo he conocido como Faulty Device Replacement o dispositivos defectuosos, ¿no? En definitiva, es para recuperar una configuración del equipo con facilidad, porque en el variador pues está una configuración, pero alguien tiene por si acaso un respaldo de ella, en vez de ir a preguntarlo a saber a quién, al de mantenimiento, el propio PLC ya tendría esa función incorporada. Vale. Si entramos en esta carpeta, ya veis aquí, os he hecho una nota, aparentemente no hay archivos visibles, los hay, pero igual visibles no están. El método de trabajarlo sería precisamente cuando estemos conectados contra él, aparte de que nos lo describe aquí muy fácil y muy rápido, tendríamos que habilitarlo desde el nivel del variador y entonces aquí en configuración de control le decimos que almacenada, perdón, servida, para que la recupere del servidor FDR, es decir, de nuestro M262. Se nos habilitarán más botones, mientras tanto, en la parte de abajo no aparecen ahora, pero si en la práctica nos da tiempo lo podremos ver, para hacer ese volcado en un sentido o en otro, para poder tanto guardar esa configuración de respaldo como recuperarla voluntariamente mediante botones aquí. Ya veis aquí, nos describen con total lujo de detalles la mecánica para no errar en el procedimiento y es muy fácil y potente sobre todo. Bien, otro de los temas que quería abordar era el de, bueno, ya que decimos siempre IO-scanning por facilidad, etcétera, quería profundizar un poco más en la mensajería, en esas veces cuando hacemos clientes. Ya hemos visto en otra transparencia donde teníamos esos límites a nivel de cliente, a nivel de servidor, a nivel de preguntar nosotros, a nivel de cuando nos preguntan llegar hasta 8 conexiones. Bien, nosotros tenemos la posibilidad de hacer un programilla donde gestionemos un read bar, una petición asíncrona, una petición a voluntad, y si tratamos bien nuestras señales, lo que hacemos es con este programilla, ya digo, está resumido aquí en esta pregunta frecuente, pero quería explicarlo brevemente. Cada una de las peticiones de read bar, aquí hay más, porque veis que desde el 1 salta al 18, es decir, están todos los bloques por aquí por medio en el programa, pero por claridad no los he puesto. Sí que he puesto todos los flancos de bajada de una señal aquí, que es la clave del sistema, lo veremos en la transparencia siguiente. El modus operandi es cuando yo termino una función, paso a la siguiente. Y lo que hago es, en una palabra, me dejo solamente un bit a 1, que es ese bit el que ataca la patilla del execute, del ejecutar mi bloque. Así no tengo el problema de que se gestionen una avalancha de peticiones de comunicación y lleguemos a saturar los recursos de nuestra CPU. Si lo ordenamos conforme a este ejemplo, trataremos una y solo una cada vez.
solamente tenemos una comunicación en curso. Fácil de hacer. Bueno, vamos a exprimir un poco más el sistema. Si queremos llegar a más, ese mismo POU de ejemplo lo repetimos n veces, sin pasarnos de sn igual a 8, donde seamos clientes, de forma que siempre respetemos esos turnos de palabra y no lleguemos a saturar los límites de nuestra CPU. Como os decía, aquí la clave del sistema, y es en lo que se basa el anterior programa, es la patilla BISI. ¿Vale? Esta patilla BISI es la que busca el flanco de bajada. ¿Qué es lo que podemos analizar de estas gráficas que tenemos aquí? Nosotros siempre mandamos una petición de comunicación y a la que termina el BISI ya tenemos que lo ha ejecutado correctamente y cuando está OK, pues nos dice ya, hecho. ¿Vale? Nos fijamos siempre en esta señal del BISI, en este flanco. ¿Por qué? Porque si no se hace bien, este flanco del done no lo tendríamos. En esta carecemos de él. Pero tenemos el error, porque dice, esta petición no ha ido bien. Yo te doy la señal de error en vez del done. Claro, ya no tenemos ese flanco. Pero el flanco de bajada del BISI cuando acaba siempre está. ¿Y si abortamos esa petición? Por lo que sea. Bueno, pues nos va a dar el aborted, sí. Pero también tenemos flanco de bajada del BISI. Eso ha terminado. Y cuando termina podemos hacer otra cosa. Y aquí lo mismo, pero si el exe, si la señal del execute por lo que sea, que ya hemos visto que por la forma de trabajar con nuestro programa, esto va a pasar siempre cuando acabe, es decir, esto nunca se va a acabar aquí, porque va a estar siempre a 1 antes de pasarle el turno al siguiente. Pero si esto sucediera, siempre vamos a tener un flanco de BISI y en este caso, claro, cuando hubiera un OK, por lo menos habría un done corto, sí, pero no lo queremos. En todas, si os fijáis, es la señal de BISI la que nos marca, como hemos visto aquí en el ejemplo, ese final, no diré, pues eso, correcto, ni incorrecto, ni abortado, es un final. Y cuando acaba, y por cierto, tenemos que poner siempre un timeout distinto de 0, porque si no estaríamos esperando el infinito. Es como cuando mandamos las peticiones de mensaje a los extraterrestres, no digo yo siempre. Yo he mandado un mensaje a saber a dónde con un timeout infinito y claro, mientras yo no reciba respuesta no puedo mandar otro. No debería mandar otro, pero no sé si me van a responder o no. Entonces, si yo impongo un timeout, bueno, pues no me habéis respondido en ese tiempo, pero yo vuelvo a mandar otra petición. Vale, pues explorado esto y, bueno, y explicado, como todo puede tener también problemas, tendríamos que abordar la problemática de bueno, cómo depuramos nuestro programa. Vale, tenemos un montón de variables sobre las que mirar y un montón de indicaciones a las que hacer caso. Una de ellas, y la he puesto en primer lugar, es el estado de los LEDs y los equipos implicados, porque claro, cuando nosotros recibimos una pregunta, bueno, puede que sea, en este caso, estamos abordando la temática de un M262, pero puede que haya más equipos implicados. Entonces, nos interesa saber todo lo que hay involucrado en esa problemática para pues, poder hacernos una composición del lugar correcta y daros una respuesta lo más eficaz posible. Si tenemos también además unas variables de supervisión y diagnóstico, como he apuntado aquí, pues estas variables también nos pueden decir cosas. Imaginaos aquí, por ejemplo, en el diagnóstico de la red Ethernet, tenemos colisiones, imaginaos, no lo he puesto. Aquí se vería también esas conexiones que veríamos abiertas, dentro de las tablas de los límites también tendríamos que conjugar esos datos. Veríamos, por ejemplo, cuántos mensajes transmitimos. Como este es un número entero, nosotros podríamos hacer también un control de ver si, por ejemplo, ¿qué sucede? Cada segundo que yo miro este valor, pues transmito 100 mensajes. Claro, 100 mensajes al segundo, tengo cada 10 milisegundos un mensaje. Eso igual es abrumador. Entonces, a lo mejor la solución a ese problema podría pasar, si vemos que hay una cantidad excesiva de mensajes transmitidos, sería cuestión de rebajar esa cadencia de las peticiones. O, bueno, mensajes de error. También si esos mensajes, en vez de producirse en protocolo Modbus, suceden en protocolo Ethernet IP. Toda esta información nos aporta pues eso, valiosos datos para pues, ver por dónde pueden venir en un momento dado las problemáticas.
El fichero de log también, que queda reflejado en las CPUs, pues ahí a modo de caja negra también nos aporta datos para un diagnóstico. A veces las cosas no son de programa, muchas veces es hardware. Yo recomendaría además, lo podría haber puesto en primer lugar, pero muchas veces el hardware es el por donde teníamos que comenzar, porque a veces, por ejemplo, el equipo ni siquiera está alimentado, nos ha pasado a veces, ¿no? Decir, bueno, si no comunica, pero está alimentado o tienes el cable de la red, porque también la otra imagen que he dado antes de las IPs a cero es un poco de lo mismo, ¿no? No hay cable de red. Cuando no hay cable de red, eso está en cero. Son síntomas así claros. Y también, no sé si lo vamos a poder ver, pero en nuestros equipos tenemos páginas web integradas, ya decía antes, y aquí son muy completas porque nos informan de todo tipo de detalles, además agrupados por categorías. Entonces yo sí os animo a consultarlas con cierta regularidad y sobre todo porque si vemos una página web integrada sabemos que la conexión está activa. No hay duplicidad de red, no hay... Esto es una muy buena práctica para tener ya mínimamente por lo menos asegurado la reacción del adversario en el otro lado, ¿no? Es decir, hay alguien al otro lado que me está respondiendo. Por lo menos la red está bien, por lo menos la alimentación está bien, ya veremos qué más pasa, pero hay vida al otro lado, mínimamente. Y luego cuando, pues se compliquen las cosas en un momento dado, tendríamos que echar mano de las tramas de Wireshark, que también nos aportan eso, información de detalle de qué es lo que sucede en esa comunicación y por dónde viene o puede venir el conflicto. Y también Machine Expert en línea, lo he puesto al final porque, no estaba apuntado en la lista y, obviamente también nos conectaremos con el programa y ahí veremos pues los típicos iconos que nos dirán si falla si falla el Boost M3, si falla la alimentación de no sé quién, y Machine Expert nos da mucha información. Vale. Del otro tema que quería hablaros era de esa conmutación entre el modo automático y el modo manual en los variadores. Esta imagen, ya veis aquí que estos parámetros definidos que comentábamos antes tienen su relación en un fichero Excel donde tenemos todo el listado de todos los registros de los equipos. Y quería también llevar a este detalle porque hay unas enumeraciones que son los que nos dicen a qué valores tenemos que corresponder. Esto lo veremos en una transparencia a continuación también. Pero los registros que queremos comunicar, también los explicamos a continuación, van, por ejemplo, por cómo vamos a tratar el variador. Y esto también lo vamos a explicar justamente ahora, porque el variador ya de entrada consta de un canal de control, es decir, con lo que le damos la marcha o el paro, y con lo que le damos la consigna, es decir, corre más, corre menos o velocidad cero. Entonces, cada uno tiene, para llegar al final de ese comando o de esa referencia, aquí pone CMD, pero en realidad es la composición de las referencias, la combinatoria posible pues sería, para lo que decíamos de automático manual, por ejemplo, en nuestro caso que vamos a practicar, va a ser que el canal 1, las órdenes las vamos a dar por Ethernet y la frecuencia también la vamos a dar por Ethernet. Entonces colocaríamos esto aquí y en los bits que nos van a hacer en un momento dado conmutar entre un canal automático o manual, nos tienen que atacar a la señal de CCS si queremos conmutar el canal de control y RFC si queremos conmutar el canal de la consigna. Bueno, esto en definitiva es seguir el diagrama. Veremos más diagramas en transparencias posteriores, pero quería explicar estos detalles para seguirlo con cierta facilidad y no perdernos. Como os decía, si queremos hacer un control manual, lo normal es tener un cambio manual, es decir, desde el propio frontal del panel y sin depender de comunicaciones, yo hago que mi señal CCS y mi señal RFC, que acabamos de explicar antes, como veis, CCS y RFC, cuando están a cero, tiran por estos FR1 y CD1, y cuando los conmuto a 1, además con la misma señal a los dos, cambio la vía de los dos y tomo la segunda referencia. En la segunda yo cambiaría a manual, es decir, la referencia se la doy por una entrada analógica que tengo en el propio equipo, o por la consola, el LCC es la consola propia integrada, el terminal gráfico,
o, bueno, pues lo que tenga establecido. Y aquí lo mismo, también TER son los terminales, las bornas del propio variador. Entonces es totalmente manual y tenemos el control en caso de emergencia. Esto, por defecto el sistema no lo trae, pone un bit, que ya veremos explicado también más adelante, pero esta es la que nos va a permitir hacer esta conmutación de automático y manual. Esta es la configuración deseada. Bien, aquí os hago la enumeración en esta transparencia de a qué corresponde cada uno de estos registros. Está CHCF, FR1, CD1, CCS y RFC, que los veréis también reflejados aquí. ¿Como veis? ¿Y qué hacemos con esta transparencia? Pues los establecemos justamente a los valores que nos hacen falta y que coincidirán también con lo que tenemos aquí. Entonces, en definitiva, tenemos que tener la precaución de lo que le digamos al variador por showMove, por el arranque de FDR, por donde quiera que sea, como quiera que esté, tenemos que tener una correspondencia entre el variador y la comunicación, porque si no se va a volver loco. Vale, como veis, estos además los he dejado como los valores por defecto. Estos valores corresponden a el CCS por defecto. Nos diría, vale, yo no voy a cambiar de canal, me interesa dejarlo por el canal 1, porque el canal 1, esto, también está reflejado por Ethernet. Esto sería el automático. Y RFC 254 se corresponde con C514. Quedaos con el número porque lo veremos explicado más adelante. Es un bit de una palabra, ¿vale? Y luego veremos a qué corresponde. Pero hemos dicho que esto lo tendríamos que conmutar por nuestra entrada ley 5, que es lo que le tenemos puesto anteriormente. ¿Qué tendríamos que ir? Pues aquí a ley 5. Es decir, este 133 sería el que tendría que aparecer en buena ley, en nuestra configuración automático y manual, cuando queremos tener CCS y RFC igual que lo tenemos aquí. CCS, entrada digital 5, RFC, entrada digital 5, y esos dos valores tienen que ser exactamente este, 133. Vale. Esto es una de las claves de esta presentación. Quería que quedara claro. Espero que sí haya quedado. Y bueno, si tenéis alguna duda, os animo a que participéis y la formuléis o por el chat o bien de voz. Bien, nos ha quedado en el tintero este C514, lo veremos más adelante, decía. Antes quería también contaros otros cambios que podemos hacer y que también necesitarían, pues eso, acciones especiales, como por ejemplo, cuando tengo que hacer una configuración del variador comandado por Ethernet, pero lo que va a hacer el variador es un PID, la consigna se la puedo dar por Ethernet, pero tiene que ir especial. Entonces, hay una serie de cambios que se producen aquí y cuando es PID, además, va por un registro específico. No es el canal típico FR1 Ethernet. Es otro valor. También tendremos que recurrir a las tablas. Lo tengo en otra... Pertenece a otra presentación. No lo he puesto, pero lo dejaré en la versión definitiva. El acceso a la pregunta frecuente donde se explica qué registro hay que atacar. Y para la parte del control de par, pues lo mismo. O sea, esto es la parte de PID, otros comandos, sumas de consignas, velocidades preseleccionadas, en definitiva, son cambios que nos necesitan asignar una serie de bits para realizar esas conmutaciones. Y ya digo, en el caso del control de par, lo mismo. En el control de par, justamente, aquí es donde quería llegar por la parte del C500 y pico. El C514, si os acordáis, es un bit de la palabra del Ethernet integrado. El ATV340 que vamos a usar es el de Ethernet integrado y sería casi el de mayor peso. Entonces, en ese bit es donde, por comunicaciones, yo cambiaría el canal si quisiera. Pero claro, si la comunicación no me funciona, yo no voy a poder conmutar. Entonces es un pequeño contrasentido, ya digo, y lo podemos salvar de esa forma. Si queremos hacer, ya digo, el control de par, cuando tengamos todo por comunicaciones, sí, de uno a otro, basándonos en que este bit esté activo, podemos elegirlo y como vemos con cualquiera de estas otras combinaciones que quería explicaros que todos los bits C1 y el número de bit que sea, además aquí empieza
Bueno, el 0 es que es la habilitación normal, entonces no hay 0. Sería siempre del 1 al 15, aunque son 16. Entonces, con estos bits son con los que se habilitan las marchas y las conmutaciones. Bueno, perdón, el 0 es que sería el de marcha. Estará utilizado ya por defecto, si no, entonces no se puede cambiar. Por eso aparecen los restantes. Entonces, C1 sería Modbus, C2 lo que sea, son todos de Canopen, pero en este caso sería con el bus de campo Canopen, es decir, con una tarjeta adicional. Los 3 son una tarjeta de comunicación, cualquier otro protocolo, puede ser Profibus, Profinet, el que sea es un C3 algo, cuando lo veáis en la información. Y bueno, desde la parte de control, esta sería la clave que también quería daros de interpretación de estos bits. Quedaría un punto más allá todavía, ya sería el último, que es justamente el manejo de bits extra en la palabra de comando. Porque, claro, cuando nosotros damos el comando al variador, lo típico que le ponemos a lo mejor es un 7, que es la marcha, etcétera. Bueno, y nos quedan una serie de bits, estos 4 de aquí más arriba, y nos quedan libres para hacer también estas conmutaciones de los bits con otras cosas. Vale, un detalle que también quería resaltar es, a través de esta pregunta frecuente, que en el variador hay que poner una configuración específica de la parte del IO scanning para que todos estos bloques funcionen correctamente. Se explica en esta pregunta frecuente y también se explica en la documentación, pero quería recalcarlo para que no se olvide y siempre se pueda acertar y comunicar a la primera. Y sin más, pues vamos a pasar a la parte práctica. Entonces, ya estamos un poco al límite, como siempre, pero el contenido de la presentación que quería hacer, pues ha llegado a su fin. ¿Tenéis alguna duda a propósito o os ha quedado claro? No veo preguntas por el chat, entonces vamos a ver ahora esta configuración que tenemos aquí. Estoy ahora mismo fuera de línea del dispositivo. Bueno, precisamente una de las partes de ciberseguridad, aprovecho para comentarlo, si quisiéramos restringir los puertos a modo de firewall, cuando no activamos un protocolo, por ejemplo, si quitamos el servidor FTP, automáticamente es como si hubiéramos aplicado un firewall y ya nos responderíamos a las peticiones que nos hagan de ficheros que nos soliciten. Bueno, vamos a dejarlo por si acaso y nos vamos a poner en línea. Un detalle, os quería comentar precisamente este añadido aquí. Precisamente esto nos permitiría, no solamente como os he comentado antes, conectar por el cable USB contra los dispositivos, sino también desde aquí, con el cable como si fuera el propio SoundMove. Ahora mismo estoy contra el primero, que creo que es este, efectivamente. Yo podría ponerme igualmente en línea y también meter la configuración dentro del proyecto. Es otro detalle que también quería comentaros. Le damos a conectar. Si está la conexión correctamente realizada, nos trae, vale, nos ha dado un mensaje en otra ventana. La conexión está, sale el emergente de seguridad y nos permite conectarnos en línea. Vale. Vamos a ver aquí, precisamente en la configuración del variador, un poco el resumen de detalles. Vemos que está ahora en normal stop. Está parado el equipo, no lo tenemos comandado por nada. Desde la lista de parámetros vamos a ver un poco el repaso de todas esas asignaciones, tanto a nivel del comando y referencia, como decíamos. ¿Veis? Aquí ha cambiado de más y tenemos el bit 514. Tendríamos que cambiarlo por el del LI5. ¿Vale? Vamos a dejarlo, precisamente, porque así veremos si nos conmuta o no nos conmuta. Para mí que no, obviamente, pero yo tengo preparado el variador a priori con LI5 para hacer ese cambio. Vale. Este
Vale, aquí me ha salido otra advertencia. Otra ventana. Vale, aquí si cambio, precisamente me avisa de los riesgos. Vale. Lo dejamos. Entonces, bueno, me dice que había cambiado, efectivamente. Antes estaba contra el i5. Vamos a repasar otro detalle importante que os quería comentar, que os lo he dejado antes en forma de pregunta frecuente, que es dentro de la configuración genérica las IPs pueden ser, y en el protocolo y perfiles, obviamente, bueno, se me ha cambiado hasta el modus TCP, ahora no me comunicará. Vale, lo bueno es que los registros sí que están como tocaría, pero, vale, es que además aquí no tenemos, sí, los registros sí están, pero no está el protocolo que quiero, porque yo el que quiero es Ethernet IP, el que tengo programado aquí en el explorador, como veis. Entonces, esto no comunicará. Tendría que cargarle una configuración que tenga, pero sobre todo quería hacer hincapié en la presencia de estas tres palabras y estas dos, que es el detalle fundamental que tiene que estar. Además, como estamos en línea, no me va a permitir cambiar. Esa es otra. Vale, puedo hacer una desconexión. Vale. Puedo cambiarlo. Bueno, la otra también era lo que tenía en el FDR y hacer el volcado. Sí. Vamos a ver. Si nosotros hacemos el enable y la configuración servida, lo aplicamos. Ok. Pero ahora estábamos fuera de línea y tendríamos que volcárselo para que recupere la configuración desde allí. Vamos a ver. Vale. Entonces, para guardar es este. Dice que lo vamos a sobreescribir. Vale. Veo que no hay preguntas. Vale. Y ha aparecido el fallo este, que es precisamente por la entrada de la parte del DTM. Entonces, si ahora estamos sincronizados, vamos a recuperar este de parámetros. PDR. ¿Veis? Enable Self, pero podemos decirle que nos va a venir del propio PLC a nuestro variador. Y así cargamos la configuración que había almacenada. Veis que la transferencia, independientemente del fallo del variador, se produce. Y vamos a ver si nos ha cargado efectivamente la configuración.
para la sustitución del dispositivo rápida. Vale, vamos a revisar precisamente. No ha guardado las cosas en orden que queríamos que tuviera. Tendría que volcarle una configuración donde esto esté ajustado a Ethernet IP, la parte de control en el LI5, porque veis, aquí insiste en el 514 para conmutar los canales. Entonces, vamos a ver. Me voy a desconectar de aquí. Voy a abrir ShowMove. Se lo voy a volcar. Vamos a verificar además. La configuración. Bueno, vamos a ver. Cambios. Este 4 y 5. Vale. Bueno, aquí como veis es un paso más por la ciberseguridad. Comentábamos también antes de las prestaciones. Vale, vamos a cargar el programa. Veis lo que os comentaba de la dirección IP for FastTCP y los puertos, etcétera, con el que conectamos. Vale. Tenemos el equipo correctamente. Vamos a ver la reacción desde aquí. Tenemos ahora mismo el forzado local. No. Con lo que no tienes una configuración que sea compatible como para mandarlo. Estamos escaneando, pero nada más. Vale. Entonces... Caso. Estamos... No. Tiene algún fallo. Tendría que volcarle la configuración que teníamos. No sé si además otra de las cosas que podemos hacer también aquí es editamos la configuración, aunque no sea para volcársela por Ethernet.
pero sí que al habérmela transferido en su momento desde el proyecto por aquí, tendríamos también que editarla y verla igualmente. En la lista de parámetros, comandos y referencias, aquí sí están los LI5, como veis. En la parte de Cernet, la configuración genérica y el protocolo también está adaptado, como veis. Y aquí está exactamente el reparto de registros que nos hacen falta. Entonces, esto tendríamos que pasárselo por puerto serie al dispositivo. Con eso ya sí cuadraríamos las dos piezas del puzzle y funcionaría correctamente. Vamos a ver. Voy a hacer otro intento por ShowMove. Más que nada para que lo veamos funcionar. Okay. Vamos a ver. Vale. Para poner el dispositivo y conectar. Estamos en línea, estamos bien. Carga. Bueno, vamos a ver. Vale, voy a intentar transferírselo con la consola también. A ver si con la configuración que tenga por aquí se la vuelco. Ya estaría. Está conectado. Vamos a ver. Este. Vale, ahora sí lo he transferido completamente. Vamos a comprobar esa configuración que hemos transferido, recuperándola desde el variador. Archivo cerrar. Guardo. Vamos a ver que esta configuración sí se corresponda con lo que es necesitada desde el lado PLC.
Bueno. Siendo así, vamos a probar entonces a simplemente gestionarlo. Voy a apagar y encender el variador. Estamos... Bueno. Vale, disculpadme que la parte final no haya salido perfecta. En el DLL, cuando lo publiquemos, sí pondré los ficheros que hacen que todo cuadre, como decíamos. Y creo que si os va bien, vamos a dar por concluida la sesión. Me ha quedado precisamente, ahora que lo estoy pensando, pero claro, no os voy a entretener tampoco de más, el hacer un equipo desde cero con plantilla, que se tarda absolutamente nada y casi había sido a lo mejor hasta más directo y todo. Al final tampoco os he hecho lo de la parte del Machine Assistant. Tengo por aquí. Simplemente darle aquí, iniciar exploración. La exploración la hace independientemente de que esté el PLC en run o no. Aquí lo descubre. Y aquí vemos lo que está configurado, escaneado, etcétera. Todo está en Ethernet IP. No sé por qué no quiere ir. No sé por qué no quiere ir. El otro apagado y encendido, a ver si lo quiere coger ahora. Cuando habilito me da alarma. Por transferencia de configuración. Bueno, vamos a apagar. Encender. Vale. Es igual. Archivos. Sí, vale. Vamos a ver. Vale. Vale. Puede que ahora ya esté en orden. Vamos a ver. Enable. Sí. Esto ya tiene otra apariencia. Vale. Si le damos un force speed, por ejemplo, a 300 con un forward, ahora sí se mueve. Vale. Lo hemos conseguido. He puesto la configuración que tocaba, no la otra. Y ahora nos recuerdo si estará. Eso es. Con el i5 activo. Vale. Y ahora tengo 50 hercios. ¿Y veis que acaba de cambiar a forzado local? Pues ahora está en orden. Por fin ha funcionado. Bueno, gracias por la paciencia a los que os habéis mantenido activos. Hasta ahora. Gracias, César. Gracias, César. Pero sí,
Y ahora además vamos a... No sé si ha cogido... A ver. Bueno, voy a bajarle un poco a las revoluciones. Lo voy a dejar casi al mínimo para que se vea sobre todo el funcionamiento desde aquí. El visu nos sigue mostrando forzado local. Bueno, esto lo tengo yo por las comunicaciones, pero ahora sí conmuto. Después del forzado local veis que tenemos esto. Si conmuto, la LI5 se para. Tiene que mandar adelante y vemos que cambia a los 300 que le he puesto de consigna. Y si nuevamente le conmuto al local, se baja a estos 127 que tiene aquí. Bueno, tenía la espinita clavada, no, esto estaba funcionando perfectamente y ha sido simplemente que no le he cargado al variador la configuración correcta de primeras. Pero bueno, así lo habéis visto. Y este es no conectado, como veis. Si ahora le decimos que conecte, vamos a ver que nos traiga lo que toca. Porque ahora obviamente aquí sí que tiene que estar el i5 en los dos. Porque si no, no nos haría caso. Vamos a ver. Curioso, dice 514, pero no. Pero, bebé. Vamos a ver. Voy a poner el show move. Si es que le está intentando cargar el arranque otra configuración que no toca. Esto es desconectar. Esto es... Ah, vale, a que soy culpable yo. Precisamente por las inicializaciones, este programa a lo mejor, me estoy dando cuenta ahora. A ver. No, tengo la de 5 precisamente. Creo que le haya pasado yo por la configuración anterior justamente esa, pero aquí se está viendo que al tener configurado por el LI5 le está haciendo caso al LI5. Uf. ¿Veis? Aquí sí, entrada digital LI5. Vale. Bueno, esto era lo que queríamos demostrar, efectivamente. Bueno, lo dicho, ahora que ya está todo como tiene que ser,
sin más, me despido hasta la próxima y espero que os haya sido de vuestro agrado.